Hola amigos, buenos días. Ayer llegaron en 24 horas unos 700 inmigrantes ilegales en Canarias, con unos 5 cayucos. Y esto que la Guardia Civil estima que en Canarias hay ya más de 70.000 inmigrantes ilegales. Algo muy preocupante. Pensad que si todos los días llegara como ayer 700 inmigrantes ilegales, significa que al cabo de un año llegarían más de 300.000 nuevos inmigrantes ilegales. Algo escandaloso. Y de esto se van a tener que hacer cargo los españoles, porque la inmigración conlleva unos gastos de mantenimiento a los que nos obligan las directivas europeas. Incluso los tribunales de justicia europeos, con los cuales pues no se les puede deportar, y los estados receptores tienen que hacerse cargo de esta inmigración y que estén bien atendidos. Y mientras tanto ocurría que días anteriores Pedro Sánchez iba a entregar a estos países africanos como el dinero que nos está robando de vuestros impuestos para el tema de la inmigración. En concreto, 500 millones de euros. 500 millones de euros del dinero que nos está robando con vuestros impuestos. Fue Pedro Sánchez a Mauritania, dijo que la inmigración era algo muy necesaria, que iba a crear 250.000 puestos de trabajo para inmigración de Mauritania. Luego se fue a Gambia y también a Senegal, que volvió a hablar de lo mismo. España está dispuesta a aceptar pues inmigrantes también de Gambia y de Senegal, que apoyaban lo que se llamaba pues la inmigración circular. ¿Qué significa esto de la inmigración circular? Pues significa que inmigrantes de estos países africanos que van a España estarán un tiempo trabajando y después de esto pues podrán regresar a sus países. De lo cual Pedro Sánchez cree que, habiendo trabajado en España, van a adquirir una preparación profesional y podrán regresar a sus países para aplicarse en sus países en el oficio, en la profesión que hayan adquirido experiencia. Y además, esto también conlleva que los inmigrantes que van a España, las ganancias que obtengan, pues las llevarán a su país. Y es que prácticamente la inmigración también tiene este problema. Los inmigrantes vienen a trabajar, sobre todo los legales. Una buena parte del dinero que ganan lo envían a sus países de origen. O sea que es un dinero que no se queda a España, que es un dinero que no se gasta en España, un dinero que no dinamiza la economía de España, sino la de los países de origen. Las empresas que les contratan a estos inmigrantes pues aprovechan sus servicios, producen, lo que producen va al mercado nacional o se exporta al exterior, y los inmigrantes cobran sus sueldos. Una parte de este dinero que ganan lo envían a sus países de origen, lo cual no se queda en España. Y esto es otra de las cosas malas que tiene la inmigración circular, tal como la llama Pedro Sánchez, y que no se explica. Porque del tema de la inmigración, todo lo negativo se oculta. Hay mucha censura, porque indignaría a una inmensa masa de españoles que no estarían de acuerdo con esto. Fijaos que a los españoles el tema de la inmigración no se los ha consultado en referéndum, por ejemplo, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la inmigración y con la variedad de preguntas que se podrían hacer al respecto. Es decir, ¿se acepta más inmigración? ¿Están dispuestos a hacerse cargo de los menas? Y son carísimos. ¿Están de acuerdo en dar nacionalidad a los inmigrantes ilegales? ¿Están de acuerdo que puedan utilizar los servicios de la seguridad social? Esto es una de las preguntas que se podrían hacer a los españoles en referéndum, tal como ocurre, por ejemplo, en países como Suiza o como Suecia, que aprovechan pues las elecciones para hacer preguntas sobre temas que afectan a nuestro país. Bueno, no para la invasión inmigrante, y esto es algo muy, muy preocupante, pero hay algunas cosas aquí en España. Por ejemplo, los presupuestos están prorrogados. Por tanto, muchas partidas, muchas cosas nuevas de interés público no se pueden hacer por falta de presupuesto, porque no están prorrogados los presupuestos y por tanto financiar una determinada cosa que requeriera dinero del erario público
no estaría legitimado. Además, por ejemplo, el tema de la ley de extranjería tampoco se ha aprobado en el Parlamento de momento. Y el tema de regularizar a medio millón de inmigrantes, el Congreso tampoco lo ha aprobado de momento. ¿Qué significa esto? Significa que en España sigue viniendo inmigración ilegal. Vienen por miles y cada vez se está llenando más y más. En este momento creo que como mínimo de inmigración ilegal y en su mayor parte de origen africana, pues debe rondar los 2 millones de inmigrantes ilegales. Y mientras no se les ha dado la nacionalidad española, mientras no se les ha regularizado, pues no tienen unos determinados derechos. Pero están aquí en España y los españoles nos tenemos que hacer cargo de ellos, porque no lo podemos deportar, porque esto lo impiden las directivas europeas. España ha perdido soberanía y en la Comisión Europea manda la Agenda 2030. La Agenda 2030 quiere reemplazo de la población europea por población en su mayoría africana y por tanto pues hace unas leyes, marca unas directivas y los tribunales de justicia europeos que están por encima de los nacionales pues tienen que hacer cumplir estas leyes que dicen que no se pueden deportar aunque sean ilegales. O sea que hay una gran cantidad de complicaciones legales. Y trae muchos problemas porque estas gentes que ahora tanto está apoyando de manera tan abierta a Pedro Sánchez y por ejemplo en el caso de Ucrania quiere darles 200.000 puestos de trabajo considerando que en España hay mucho paro. Los jóvenes no encuentran trabajo, los que pierden el trabajo en España no encuentran trabajo y los jóvenes españoles preparados con carreras, con másters, con una buena base educativa, lo que hacen es marcharse de España, porque España no ofrece buenas oportunidades y porque España cada vez va a por peor, con mayor presión fiscal, con leyes cada vez más opresivas, que además limitan cada vez las libertades, las restringen más. Entonces España nos está convirtiendo en el país ideal. Además, con una inflación que cada vez pues devalúa más el ahorro o el valor del dinero, hasta el punto que los jóvenes ya ni se pueden comprar una vivienda para independizarse y para crear una familia. Pero estos los jóvenes españoles, los que pueden, se van a buscar sus oportunidades al extranjero, mientras Pedro Sánchez habla de importar inmigración y de darles 250.000 puestos de trabajo que no sé cómo se los va a dar, como no sean puestos de funcionarios, que los tenéis que pagar vosotros con vuestros impuestos, con los impuestos que os están robando y os están empobreciendo cada vez más. Bueno, habrá que tener en cuenta una cosa, esta inmigración africana no viene preparada, no tiene formación profesional, el nivel educativo es muy bajo, la mayoría son de una religión que es intolerante, que no comulga pues con los valores españoles, los valores europeos, los valores occidentales. Son otra mentalidad que no son extraños. Porque pensad, por ejemplo, en Mauritania, Senegal, Gambia, se practica la ablación a las mujeres, que esto es el corte del clítoris, el órgano sexual de la mujer que les da placer. Pues ahí son sus costumbres y esto que el gobierno y los capitostes autonómicos que tienen el poder dicen que son sus costumbres y hay que respetarlas. Ser islámicos son sus costumbres y hay que respetarlas. Cortar el clítoris son sus costumbres y hay que respetarlas. Y además, tanto que se habla de feminismo, tanto que se habla del colectivo LGTBI, o sea, el colectivo de gays, lesbianas, transexuales, binarios, etc., los que no aceptan los dos géneros, el masculino y el femenino, y hay muchos más. En otros países, por ejemplo, que seas lesbiana, o que seas homosexual, o que seas transexual, se castiga con pena de muerte. O sea que ya os podéis hacer idea de la mentalidad de estos países africanos. Y este es el tipo de inmigración que se va a importar a España, que no es nada bueno. Además, la inmigración, por lo general, cuando hay tanta diferencia cultural, en la que además ni se habla el idioma, no es nada bueno. En todo el mundo, y a lo largo de toda la historia, en donde habían diferentes pueblos
con diferentes religiones, con diferentes razas, con diferentes creencias, con muchas diferencias. Esos son los lugares donde había más guerras, porque se mataban unos a los otros. Yo allá en mi video de ayer ya hablé que los negros y los moros son los más racistas y sobre todo son más racistas entre ellos. O sea que se van a excluir, se van a marginar, se van a perseguir, se van a reprender entre ellos mismos, porque son muchísimo más xenófobos, muchísimo más racistas. Aunque esto se oculte mucho. Y esto es una de las trampas también de la convivencia. Por esto, en los lugares del mundo donde hay muchas razas, muchas religiones, muchos idiomas distintos y muchas diferencias, es donde hay más guerras, más tensiones. Y a esto es a lo que va a derivar España, porque nos están llevando a un punto de que se busca reemplazar la población española. Y llegará un momento que esta invasión inmigrante se multiplicará y poco a poco se hará haciendo con toda la influencia que pueden tener por toda España, como el poder, por ejemplo, porque empezarán a tener concejales de los ayuntamientos, empezarán a adquirir alcaldías, empezarán a tener representación parlamentaria. ¿Y qué pensáis? ¿Que van a estar por los intereses de los españoles? Pues no va a ser así. Va a estar en favor de sus propios intereses. Y como estos van a ser el futuro, pues imaginaos que poco a poco además también se irán reemplazando los policías, los profesores de escuela, los médicos, los jueces de la justicia, en fin, e irán acaparando cada vez más cuotas de poder, más cuotas de influencia. ¿Y a quiénes van a favorecer? Pues a ellos mismos. A este pueblo que son de origen inmigrante beneficiarse en todo lo posible, y a los españoles os van a marginar. Esta migración desde hace unos cuantos años, ya bastantes, era minoría. Entonces dentro de muy poco la minoría vamos a ser los españoles, vamos a ser los marginados, los oprimidos, los que van a tener atropellados sus derechos y sus libertades. Y esto es lo que se está exponiendo España y de la que nos está hablando en las televisiones, porque las televisiones están banqueando en todo a la inmigración. No se habla de los problemas del futuro que puedan conllevar, no se habla del problema del trabajo, que nos están quitando el trabajo. No se habla del problema del paro. No se habla del coste de los menas. No se habla del coste de, por ejemplo, pues todas las subvenciones y todo tipo de ayudas que está recibiendo la inmigración. No se habla del coste de lo que le pagan a Cruz Roja, a los ONGs, a todos los que les están recibiendo pues en Canarias o a donde desembarcan. Porque nada más llegar aquí los atienden. No hay manera de deportarlos. No se habla, por ejemplo, también del tema de la delincuencia. Cada vez hay más apuñalamientos, hay más robos, hay más usurpación y ocupación de la propiedad inmobiliaria. Y que en definitiva cada vez hay más malestar y cada vez hay más deuda pública. Ya había dicho que, pues de momento los presupuestos no están prorrogados. La ley de extranjería no se ha aprobado porque la ley de extranjería exigirá que las comunidades autónomas acepten por la fuerza los cupos de inmigrantes a repartir a los que los obliga el gobierno. Y luego, pues también, pues que no se les ha concedido la nacionalidad, con lo cual, pues no pueden votar y no pueden tener los derechos que tienen el resto de los españoles, por ejemplo, en la utilización de la sanidad, aunque se lo consienten. Que esto pues es universal y esto cuesta muchísimo dinero y cada vez cuesta más. ¿Y qué está pasando cuando el gobierno no tiene los presupuestos aprobados? Y además ahora el nuevo curso político parece que Junts, el partido de Carles Puigdemont, que está muy cabreado porque no ha conseguido ser presidente de la Generalitat, puede que no le apruebe los presupuestos, porque ahora Carles Puigdemont les está pidiendo a Pedro Sánchez una revisión de la ley de amnistía, que se haga una nueva ley de amnistía, que se revise, que se reforme, para que él pueda ser por fin amnistiado y se pueda amnistiar a todos los que ellos quieran, a pesar de que hayan delitos por prevaricación, por robo de caudales públicos, por traición o por sedición.
por atentar contra la Constitución. A pesar de esto, pueda ser amnistiado y porque en esto va a quedar condicionado el apoyo de Carles Puigdemont, que Pedro Sánchez también se está apoyando en todos estos que están en contra de España. Por tanto, puede ser que el próximo año los presupuestos tampoco se aprueben. Pero bueno, el tema de la inmigración cada vez se va agravando más. Mientras otros países de Europa, por ejemplo ahora Alemania o Italia, ya están iniciando políticas de deportación y de freno a la invasión inmigrante. Mientras aquí en España, Pedro Sánchez sigue teniendo las puertas abiertas para que sigan viniendo inmigrantes y cada vez lo vayan llenando más. Y claro, estaba diciendo que estamos con presupuestos prorrogados. Hay la posibilidad de que el próximo año, del año que viene, tampoco se logren aprobar los presupuestos. Entonces, ¿qué pasa? Existen los fondos extraordinarios, por ejemplo, los que dependen del Ministerio de lo que llaman Migraciones y Seguridad Social. Estos fondos extraordinarios, pues ya se lo están gastando todos en atender a esta inmigración ilegal. Y bueno, pues también tiran de deuda pública. La deuda pública, para atender la inmigración ilegal, se van a gastar todo el dinero, como el dinero que te están robando con nuestros impuestos, porque aunque no estén aprobados los presupuestos generales del Estado, el gobierno tiene la facultad de ir subiendo impuestos y también de ir tirando de deuda pública, es decir, endeudarnos aún más, y de esto no nos escapamos. Bueno, ha dicho Pedro Sánchez, ya se puede decir que es demagogia, que va a crear 250.000 puestos de trabajo para los mauritanos, aparte de esta gente para Senegal, para Mauritania, y aparte pues los acuerdos que tenga con Marruecos y con Argelia, porque también siguen viniendo mucha gente de Marruecos y de Argelia. Además los delincuentes que se han soltado en las cárceles de estos países. ¿Qué ocurre aquí? 500 millones de euros de hace unos pocos días que Pedro Sánchez va a entregar a Mauritania. 500 millones de euros. Aparte de los otros muchos millones, cientos de millones que ha dado a estos países africanos. Aparte de los 50 millones recientes que ha dado al gobierno de Canarias. Y aparte de los muchos millones que ha dado a estos países extranjeros. ¿Qué significa esto? Que estos millones, por ejemplo, 500 millones de euros, yo no creo que vayan para que Mauritania pues frene la inmigración. En medio van a haber muchas comisiones que se van a repartir, mucha gente que se va a enriquecer de manera rápida y muy fácil. Y muchas de estas comisiones, que es a costa del dinero que nos están robando a los españoles con los impuestos, muchas de estas comisiones indirectamente acabarán al bolsillo de Pedro Sánchez y de sus amigos. Y así se van a enriquecer, se van a hacer ricos, inmensamente ricos. Y esto ya lo está todo preparando, lo está dejando atado, bien atado, sin que los medios de comunicación lo den a conocer. Y lo digo más bien porque lo sospecho y es lo lógico que pueda ocurrir cuando se da tantos millones del erario público al extranjero. Dinero que te están robando a los impuestos, a los españoles, con vuestros impuestos. Pues para enriquecer pues, a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez de un momento a otro puede caer. Tiene abierto el frente judicial contra su mujer, Begoña Gómez, que al final le pueden acabar imputando a él mismo. Y si se imputa a Pedro Sánchez, lo más lógico sería que dimitiera como presidente del gobierno. O bien que Junts no lo apruebe, no le retire el apoyo a Pedro Sánchez y de una manera u otra Pedro Sánchez puede caer, porque podría ser a través de una moción de censura o que Pedro Sánchez se adelante a todo esto, convoque nuevas elecciones generales y esta vez las pierda, o por sorpresa las vuelva a ganar. Es posible que las pierda y es posible que Pedro Sánchez pues caiga. Entonces, incluso lo mejor que podría hacer es huir de España, porque le va a caer encima la justicia y esto es muy probable. Lo más inteligente ya sería con tiempo huir de España y pues afincarse en la República Dominicana, donde allí no hay impuestos y no hay trabas legales para los que lleven dinero a la República Dominicana, o bien a uno de estos países que tanto ayuda a Pedro Sánchez. Y entonces viva
a cuerpo de rey con todo el dinero que ha ido robando a los españoles. Dinero que habrá obtenido por la vía de todo este dinero que ha mandado, por ejemplo, a Mauritania, a países africanos o a otros países, en concepto de ayuda, como el tema de la inmigración, de ayudar para el desarrollo y historias de este tipo. Cuando el dinero se tendría que gastar en España, porque en España hay muchos problemas y es en donde hace falta el dinero. Bueno, pues ya lo sabéis. Mucha demagogia por parte de Pedro Sánchez. España cada vez vamos a ir a por peor. La población africana nos va a reemplazar. Vamos a vivir muy mal en el futuro. Vamos a estar muy atendidos si la inmigración copa los puestos los puestos clave de los servicios públicos. Y las diferencias que hay entre la propia inmigración, como son más racistas los negros y los moros entre ellos mismos, va a crear problemas de convivencia, tensiones sociales, y nos vamos a empobrecer y convertir en un país de tercer mundo. Pedro Sánchez y los actuales políticos, por ejemplo el Partido Popular, están vendiendo a España. Y no os penséis que como Alberto Núñez Feijóo las cosas van a mejorar, porque fijaos, Alberto Núñez Feijóo quería poner unas multas de arruinar a la gente si no se ponía la vacuna COVID. Quería retirar de la circulación los coches de más de 10 años. O sea que tenía a propósito, y lo dijo abiertamente y expresamente, de hacer unas políticas dictatoriales, totalmente represivas. Y es lo mismo que hará Alberto Núñez Feijóo si se hace con la presidencia del gobierno de España. Además, no olvidéis que Alberto Núñez Feijóo acata la Agenda 2030, lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez. Es decir, seguirá consintiendo, promocionando y apoyando la invasión inmigrante para reemplazarla por la población española. Esto es lo que va a hacer Alberto Núñez Feijóo. Y la gente de su partido que no haga lo que diga, igual que está haciendo Pedro Sánchez, la va a excluir. Y por tanto no podrán hacer carrera política, no podrán vivir de la política, que se vive muy bien de la política, aunque sea en contra de los intereses legítimos del pueblo español. Así, por desgracia, están las cosas. Y los españoles de bien, tenemos que hacer todo lo posible para que esto no sea así, para que la esencia española no se pierda, para que no acabamos siendo la vergüenza de nuestros antepasados. Los españoles tenemos en común el idioma, la religión y la historia. Los españoles no tenemos estas cosas en común y no tenemos que dejarnos reemplazar por otros pueblos que nos son extraños y que además van a generar una sociedad más empobrecida, más injusta, más represiva, en donde no sea posible la convivencia, en donde haya un ambiente de miedo y de inseguridad. Los españoles no lo tenemos que permitir, y los que tengamos un determinado nivel intelectual lo tenemos que poder poner en conocimiento, porque esto no lo van a decir los medios de comunicación televisivos, vendidos al gobierno, vendidos a los actuales políticos y vendidos en definitiva a la Agenda 2030. Hoy en día, con Internet, hay muchos que se han creado su propio canal de YouTube, por ejemplo, o en otra plataforma de vídeos, y pues exponen sus conocimientos, y con esta exposición de conocimientos todos nos vamos enriqueciendo y nos vamos informando mejor, porque los medios televisivos son todos manipulados, nos están engañando y nos están tapando muchas verdades. Y afortunadamente, por ejemplo, en muchos canales de YouTube los mira muchísima más gente que no los que miran la televisión, y las televisiones cada vez más las mira menos audiencia. Y esto es bueno, porque eso significa que cada vez hay más gente mejor informada y por ende menos engañada. Bueno amigos, que tengáis muy buen día. Adiós y hasta el próximo vídeo.